Ya, les había hecho como un pequeño resumen de las cosas importantes que vamos a usar. Bueno, los sistemas lineales en verdad sirven para varias cosas. Para cuando tengo como muchas derivadas o cuando quiero bajar el orden, por ejemplo, de un sistema de ecuaciones de una EDO, de un problema de Cauchy. Entonces, bueno, definimos como esta es la forma general del problema que vamos a resolver. Del tipo x punto igual a ax, donde a es una matriz de n por n, es una matriz cuadrada, y este y este van a ser vectores, tienen que ser de las mismas dimensiones, de n por 1, y bueno, esta va a ser la condición inicial, que también va a ser un vector, y existen algunas propiedades interesantes de los sistemas lineales que nos van a ayudar a resolver los problemas. Bueno, lo primero es que la matriz A nos va a decir cómo va a ser la solución de nuestro problema. Por ejemplo, si el A es a coeficientes constantes, es decir, que no tiene ningún X, el sistema va a ser a coeficientes constantes. Y bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos la matriz fundamental canónica, que básicamente va a ser E a la AX, de ahí se va a obtener de la exponencial. Y bueno, tenemos algunas propiedades interesantes que cuando la evalúo en el punto inicial, me va a dar la matriz identidad. La derivada va a cumplir eso, evaluada en el punto inicial, y es invertible para todo punto. Bueno, por el teorema del apunte, esta va a ser una base homogénea, va a generar el espacio de soluciones homogéneas, donde cada columna, las n columnas de la matriz fundamental canónica, se pueden representar como una combinación lineal de la solución homogénea de la EDO. ¿Qué es eso? Que el XH, por decirlo así, que siempre tenemos, va a ser la suma de las constantes por las columnas de la matriz fundamental canónica. Además de la matriz fundamental canónica, tenemos la matriz fundamental, que no es necesariamente canónica, y que va a cumplir esta propiedad de acá, se caracteriza principalmente por eso. ¿Por qué es importante? Porque hay un problema de matrices fundamentales y matrices fundamentales canónicas que hace la diferencia. De repente al profe le gusta preguntar esas como sutilezas. ¿Qué más? Bueno, lo que vieron, me parece que la clase pasada con Pablo fue la matriz exponencial. Que bueno, si la matriz es diagonalizable, eso significa que todos sus valores propios van a ser distintos. La puedo expresar como una diagonalización de P de P a la menos 1. Y la matriz exponencial entonces va a tomar esta forma, de esta forma a esta forma, donde al final va a entrar a D. ¿Y qué más tenía? Bueno, tenemos la fórmula de variación de parámetros en versión de sistemas lineales, que básicamente nos va a permitir escribir la solución de la EDO a través de la solución homogénea y la particular, donde la particular, esta fórmula de acá viene siendo análoga a la de variación de parámetros que teníamos anteriormente. Y bueno, las propiedades de la exponencial son estas de acá, son varias, en general no se preguntan tanto, pero pueden preguntarlas en especial para problemas teóricos, entonces igual es bueno conocerlas. Bueno, tenemos que si la evalúo en 0, va a darme la identidad, que la derivada es como derivar normal, básicamente, y bueno, la suma, el t más s, va a ser como si estuviera sumando cualquier potencia de exponencial, que es invertible, y bueno, las demás que están acá que tienen que ver con las igualdades entre los productos de matriz. Y bueno, me parece que eso sería como lo más importante. Acá está lo que les decía, que cuando la matriz es diagonalizable, puedo expresar la exponencial de esta forma, donde voy a terminar metiendo la exponencial en D, porque no sé si lo vieron en clases, pero en P como que no hace nada.
y en P-1 es lo mismo. Entonces al final D, como es una matriz diagonal de los valores propios de la matriz A, va a entrar en la exponencial. Y bueno, eso sería el resumen y podemos comenzar. Yo tenía preparados 4 problemas, como les comentaba al principio. El primero es de un modelo físico. El segundo es un problema puramente teórico. El tercero es matraca. Y el cuarto es como una versión más corta del segundo. Yo creo que deberíamos partir. Yo creo que partamos por el tercero, que es matraca. Entonces, vamos a verlo. Conceptos importantes, entonces lo que voy a hacer es que les voy a ir poniendo los resultados de las matracas feas, ya, porque en verdad es muy feo este problema. Entonces, ya, la P3. Tengo y la parte A nos pide que escribamos la ecuación diferencial como un sistema de ecuaciones de primer orden. Ya. Entonces, lo que tengo acá es un sistema, o sea, en verdad es un AEDO, de donde I tiene orden 3 en su mayor exponente y orden 1 en su menor exponente, y además es una AEDO no homogénea, porque tengo una componente acá. Y bueno, eso. Lo que nos piden es que pasemos este sistema que es de tercer orden a un sistema de primer orden. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, es una de las aplicaciones de sistemas lineales. Entonces, lo que voy a hacer es que la variable auxiliar que me voy a definir tiene que en un punto contener esto y esto cuando está derivada, y tiene que contener un orden menos cuando no. Entonces, voy a definir la variable auxiliar z. Y z va a ser igual a, bueno, eso sería este con un orden menos. Y 2 prima, y prima, y. Ah, no, creo que salía mejor si lo definía al revés. Así como y 2 y prima, y 2 prima. Y luego, la derivada de esto me va a dar y prima, y 2 prima, y 3 prima. Ya, ¿por qué? Porque si yo uso esto, el z, para expresar un sistema en función de z y z', voy a tener un sistema de primer orden. ¿Cómo? De esta forma. Ya. Hay que primero ver como qué valor corresponde a cada uno de los elementos de z. Nosotros podemos dejar que de acá tenemos que la tercera derivada en y va a ser igual al cotangente de 2x menos 4y'. Luego, y2', no hay ninguna expresión relevante en la EDO, entonces va a ser simplemente y2', igual que y', como no hay ninguna expresión relevante en la EDO, va a ser y'. Entonces, estas dos al final como que no nos están aportando mucho más que existir, y esta es la que nos contiene la información de la EDO. ¿Cómo expresamos esto? Bueno, porque esto de acá es como esto de acá. Entonces, con eso podemos expresarlo en función de cosas de acá y plantear un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué haría? Que, bueno, voy a ponerlos así. Y eso tiene que ser igual a cosas que van a estar en función de y
I' e I2'. Y eso va a ser todas las veces abajo. Ya, entonces, I' solo tiene una componente en I', entonces el resto va a ser 0. Es lo mismo, exactamente lo mismo ahí que acá, solo que acá estoy dando una expresión que va a ser más fácil después de identificar como un sistema lineal. Luego el I2' es igual, solamente tiene ese elemento, entonces los demás va a ser 0. Y este de acá va a tener la siguiente forma. Acá va a ser 0, acá va a ser -4, y acá va a ser 0, porque no tiene ninguna expresión en I2'. Y aparte, vamos a tener la parte no homogénea, que vamos a llamar la otra matriz, que lo voy a expresar por mientras así. Ya, ¿hasta acá alguna duda? Ya, sé que es un poco extraño, pero es como irse planteando el sistema solamente. Solamente estoy reescribiendo lo mismo de arriba, pero ahora en función de z, porque si se fijan, esto de acá es z', y todo eso que está en azul acá es como z. Entonces, esto de acá lo voy a volver a escribir ahora en forma matricial, que me va a dar I', I2', I3', y eso va a ser igual a alguna matriz por I', I', más un vector que va a corresponder a la parte no homogénea. En general, cuando les pidan plantear un sistema de ecuaciones, siempre van a llegar a algo de este estilo, como algo prima igual a una matriz A por algo prima, y si la matriz es homogénea, entonces esto no está, pero en este caso el sistema era no homogéneo, entonces necesitamos este vector acá. ¿Por qué es importante separarlo? Porque así nos va a ser más fácil después resolver la parte homogénea y luego la parte no homogénea, con las fórmulas que manejamos. Entonces del sistema, acá la primera línea vendría siendo esta de acá, y sabemos que existe el 1 en I', entonces va a ser 0, 1, 0. Lo mismo abajo, solo hay un componente para I2', que es el tercero, entonces acá va a ir el 1. Y el último tiene un -4 en I', que es el segundo componente, y luego queda 0. Y la parte no homogénea solamente tiene un elemento para esta línea, entonces me queda 0 en las demás. Y acá podemos identificar que esto de acá es Z', como está ahí arriba. Esto de acá va a ser la matriz A, que es una matriz cuadrada de 3 por 3, y los vectores son de 3 por 1 o 1 por 3, no me acuerdo exactamente cómo era el orden. Y esto es Z, y esto es B. Y además, esto de acá es a coeficientes constantes, entonces sabemos a priori que la solución va a ser a coeficiente constante en la parte homogénea. Y nos pedían expresar solamente el sistema lineal de primer orden, y va a ser este. A, Z más B. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? Porque esa sería la parte A. Ya, en general plantear los sistemas es como bien mecánico, pero hay que tener claro esto, que al final esto es lo que va a importar cuando se planteen los sistemas, que hay una variable que voy a tener que expresar en función de los demás. Y el resto me las doy así. ¿No? ¿No hay dudas? De una Yo duda. tengo una. Ay. Dale no, dale no. Ay, ay, ay. Es que cuando yo expreso la función en torno a los demás, es como el que está en el enunciado y el que tiene como el mayor grado, ¿cierto?
Sí, esa es la idea. Siempre tratar de dejarlo en función de la de mayor grado. Acá era más fácil porque ya estaba normalizada. Ojo que siempre trabajen con las ecuaciones normalizadas y bueno, lo defino así con eso. La idea es despejar el de mayor grado porque así le bajo un orden y es más fácil trabajar con él. Ah, ya. Gracias. No, no. Ah, Sorry. no, que te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué pasaba si hubiera sido el caso que, no sé, pues, tuviéramos como ir a la cuarta? Tendría que ser como Ahí onda. si tuviéramos ya la cuarta, nos hubiera quedado un vector de 4. Ahí. Ah, No te ya, ya, quedaría ya. una matriz de 4 por 4. Ya, ya. Vale, vale. Gracias. De nada. Alguien me pregunta por el chat si no hay problema que sea un cotangente de 2x. Y no, no es problema. ¿Por qué? Porque para solucionar la parte particular, lo que vamos a hacer es variación de parámetros. Y la variación de parámetros no tiene problema con las expresiones que hay en la parte no homogénea. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Pregunten nomás. Sí. Yo sé que es raro. Pero cuando lo entiendan ya se va a hacer súper mecánico y en verdad esta parte es matraca. Ya. Entonces, pasemos a la parte B. Nos piden encontrar la matriz fundamental del sistema y la forma general de la solución del sistema homogéneo asociado. Entonces nos piden la matriz fundamental y la solución homogénea del sistema. Entonces nos piden ZH. Ya. Entonces, acá hay que tener una aclaración, que cuando me piden la matriz fundamental, puede ser la matriz fundamental o la fundamental canónica. Si no me están especificando, yo puedo sacar cualquiera. Pero ¿qué pasa? Que en la parte C nos piden usar variación de parámetros para encontrar la solución general. Entonces, lo que nos conviene va a ser sacar la matriz fundamental canónica, porque después la vamos a tener que usar para variación de parámetros. La matriz fundamental no funciona para esa fórmula, ¿ya? Es importante que tengan eso claro. Ahora, lo que yo voy a hacer, solamente con términos como educativos, va a ser que vamos a sacar las dos, para ver por qué nos servía una y la otra, y ver cómo la diferencia en la complejidad de obtener una y la otra. Y de hecho se relacionan. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es sacar los vectores, los valores propios, vectores propios de la matriz A. ¿Ya? Es como sacar un polinomio característico, pero ahora con el sistema lineal. Entonces sacamos los valores propios. Y bueno, esto es tener A menos lambda por I y sacamos el determinante y lo igualamos a 0. Eso es sacar los valores propios, como en álgebra lineal. Entonces, esto nos va a quedar como al final es restarle I en la diagonal. Sería menos lambda 1, 0, 0 menos lambda 1 y 0 menos 4 menos lambda. Y ese determinante lo tenemos que igualar a 0. Y ese determinante, no sé si saben sacar determinantes de 3×3, como para explicarlo. O sea, me refiero así como a la fórmula, no la fórmula, sino como mecánicamente ir desarrollando estas cosas cuando son más de 2×2. ¿Saben o no saben? ¿Quieren que lo explique o les doy el resultado? Sí. Ya. Entonces lo explico. Ya, lo que hacemos es que, ya, partimos desde un punto, generalmente es como de algún punto de acá, y empezamos a contar, así como más, menos, ya. Entonces lo que hacemos es que acá pongamos más, menos, más.
y voy a tomar la primera fila como mi factor. Entonces, para el primer término, que va a ser menos lambda, porque el más me mantiene el signo, va a ser menos lambda, y si tomo eso, voy a borrar como eso de acá, y voy a tomar este cuadrado de acá. Y me quedaría menos lambda por menos 1, perdón, menos lambda 1, menos 4, menos lambda. Ahora vendría el siguiente término, que como tiene un menos, va a ser menos 1. Y cuando tomo este menos 1, se me borra esta fila y esta fila. Entonces tomaría ese cuadrado de ahí, que sería 0, 0, 1 menos lambda. Y luego sería el tercer término, que cuando tomo ese se me borra la fila y la columna, y me quedaría este cuadrado de acá, que va a estar multiplicado por 0, pero lo pongo para que se vaya entendiendo la idea. ¿Ya? Eso sería como el siguiente paso para sacar el determinante de ese determinante de 3×3. Entonces acá tengo puros determinantes de 2×2. Y bueno, este de acá se me va a 0 porque hay 0 en toda esa fila. Entonces quedaría como, si lo multiplico, me queda 0. Y este de acá es como 0 porque hay un 0 afuera. Y lo que nos va a importar es que este de acá no va a ser 0, va a ser menos lambda por la multiplicación diagonal, que va a ser lambda cuadrado. Y menos 4 más 4. Y eso va a ser igual a 0. Me preguntan si se podía hacer con la columna en vez de la fila. Me parece que sí. De hecho, me quedaría lo mismo porque los demás igual se me iban a ir y me quedaría como eso por eso. Pero quería explicarlo, entonces lo hice con la fila para que quedara como esas cosas que no fueran puro 0. Bueno, igual lo son, pero a simple vista no. Ya, entonces tengo esto de acá. Y voy a tener 3 valores propios. Y lo cual está bien porque tengo matrices de 3×3 y estoy con vectores de 3×1. Entonces todo me está concordando en las dimensiones. Acuérdense de eso. Denme un segundo, por favor. Me llama mi papá. Ya. Entonces voy a tener 3 valores propios. El primero va a ser 0, porque sería como este de acá. Y los otros 2 van a ser complejos conjugados. ¿Por qué? Porque esto, cuando lo pase acá, me queda menos 2 y la raíz de menos 2, o sea, la raíz de menos 4 es 2i y menos 2i. Entonces, tomemos el segundo como, me parece que 2i, y al tercero como menos 2i. Ya, y ahora con los vectores, con los valores propios, sacamos los vectores propios para cada valor propio. Entonces, tomemos el primer valor propio y saquemos el vector propio. Lo que hay que hacer para esto es reemplazar ese lambda en la matriz A de esta forma. Entonces nos va a quedar 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 4, 0. Y esto lo multiplicamos por un vector de tres componentes cualquiera. Yo le voy a poner simplemente x y z. Y esto tiene que ser igual al vector de ceros. ¿Ya? Eso es simplemente sacar los vectores propios de un valor propio. Entonces, de acá tenemos que, bueno, de acá tenemos que i va a ser 0. Después tenemos que z va a ser 0. Y como no hay ninguna expresión para x,
Entonces, lo que tenemos que hacer es decir que X es cualquiera. Entonces, un X perteneciente a los reales. Y tomemos, por ejemplo, el vector 1, que va a ser X, 0, 0. Y podemos factorizarlo por X, y nos queda X, 1, 0, 0. Y como realmente lo que nos importa es lo que está acá y no está constante, tomamos un X igual a 1, porque puede ser cualquier real, tomemos cualquiera, porque simplemente va a ser una combinación lineal de ese vector. Y B1 entonces lo vamos a tomar como 1, 0, 0. Ya, hasta acá, ¿alguna duda? De pana. Ya, bueno. Entonces nos quedan los otros dos valores propios. Y hacemos lo mismo. Sería reemplazar acá, dentro de esa matriz, con los lambda. La voy a copiar porque tengo pésima memoria. Y me quedaría menos 2i, 1, 0, 0, menos 2i, 1, 0, menos 4, menos 2i, por otra vez otro vector cualquiera. Y eso va a ser igual a 0, 0, 0. Ya, este era menos directo. ¿Por qué? Porque nos van a dar las siguientes ecuaciones. La primera, saquémosla de la línea de arriba, que es menos 2ix más y igual a 0. Y la segunda, de la segunda línea, y esto, menos 2y más z va a ser igual a 0. La tercera no la voy a considerar porque es una combinación, es como la misma de acá, es redundante. ¿Ya? Bueno, de acá lo que voy a hacer es tratar de expresar todo en función de una sola variable. Como agrupar términos y dejar todo en función de alguna. Ya, bueno. De la primera, voy a decir que y es igual a más 2ix. Y si reemplazo eso en la segunda, voy a tener que z es igual a primero 2i, y reemplazando i, me queda 2i por 2ix. Y eso me queda el 2 menos 1 menos 4x. Entonces, tengo y en función de x, z en función de x. Y tomo el vector como x, porque x quedó sin definir en función de las demás cosas. El y quedó como 2i por x y el z quedó menos 4x. Entonces factorizo por x y me queda 1, 2i menos 4. Nuevamente tomo el x como 1 porque no me importa la constante que esté afuera. Y el vector 2 me va a quedar 1, 2i menos 4. Y bueno, para el tercer valor propio, les voy a dar simplemente el vector, que es para menos 2i, porque es un procedimiento muy análogo, solamente que acá van a quedar con más la diagonal. Y lo tengo anotado acá. El tercer vector propio va a ser igual a 1 menos 2i menos 4. Entonces, con esto que tenemos, ya podemos expresar la solución del sistema. Homogénea, ciertamente. Sería ZH de X va a ser igual a
esta expresión que va a ser C1 a la menos por X por B1 más C2 B2 más C3 por B3. Y reemplazando los datos que ya tenemos, me va a quedar que una constante por el primer vector propio, que era 1, 0, 0, y este exponencial, como el primer valor propio es 0, me queda que es simplemente 1. Y bueno, y después, no me equivoqué, esto era sin menos, me parece. Creo que lo voy a corroborar. Luego me quedaría la segunda componente, que sería 2i x por el segundo vector propio, que era 1, 2i menos 4, más la tercera constante por e a la menos 2i x por el tercer vector propio. Ya, denme un segundo y voy a corroborar al tiro si era así la fórmula, porque me entró la duda si que era con menos o con más. Como que se me bloqueó de la cabeza. Y veamos. No, está bien. Sí. Ya, estamos bien. Bueno, y esto vendría siendo entonces la solución homogénea. Ya, pero nos pedían la solución homogénea y la matriz fundamental. Entonces todavía nos falta la matriz fundamental. ¿Cómo podemos sacar una matriz fundamental? De la siguiente forma. Si expresamos todo esto de acá como un vector y luego como una matriz, esa matriz que va a estar multiplicada por las constantes va a corresponder a la matriz fundamental. Entonces, bueno, nos quedaría, arriba nos quedaría C1 más C2, E2 y X, más C3, E menos 2 y X. En la segunda línea 0 más 2i por C2 por E2 y X menos C3 por 2i, E menos 2 y X, y luego 0 más C2 por menos 4 por E a las 2 y X, menos 4 por C3 por E a la menos 2 y X. Y esto lo puedo expresar como una matriz por las constantes, como les decía recién. Una matriz y unas constantes que van a ser C1, C2 y C3. Y estas van a ser, bueno, el primero me queda por 1 y después ninguna más se multiplica por C1, entonces las de abajo son 0. Acá me queda E a la 2 y X, y acá me queda E a la menos 2 y X. Acá me queda 2i E a las 2 y X, menos 2i E a la menos 2 y X, y acá me queda menos 4, y acá también. Y esto de acá es una matriz fundamental. Ya, pero esta matriz fundamental no es canónica. La matriz fundamental canónica, que es esta, la sacamos de esta expresión. Y como vimos acá, tenemos
3 valores propios distintos para un espacio de 3×3, entonces la matriz es diagonalizable. Y como es diagonalizable, podemos escribir como A va a ser igual a P de P menos 1, donde estos son las matrices de columnas de vectores propios y esta es la matriz diagonal de valores propios. Entonces, usando eso acá, vemos que AX va a ser igual a E P de P menos 1 X. Y esto va a ser igual a P E a la dx P menos 1, por propiedades de la matriz exponencial. Y bueno, tenemos cuáles son los vectores propios, que van a ser 1, 0, 0. El segundo era 1, 2 y menos 4. Y el tercero era 1, menos 2 y menos 4. La E a la D va a ser, bueno, el primer va a ser E a la 0x, E a la 2 y x, y E a la menos 2 y x, que es que la exponencial toma como potencia el valor propio multiplicado por x. Eso es el equivalente de esta expresión de acá. Y bueno, a la derecha me queda la misma matriz que a la izquierda, pero en la inversa. Y bueno, se preguntan cómo sacar inversa. Bueno, yo recomiendo usar el método de Gauss, que se ve en álgebra lineal, que es como el que toman las matrices acá y ponen su matriz acá. Y acá ponen la identidad. Y bueno, van trabajando esto hasta que acá me quede la identidad. Y lo que me queda acá va a ser el A a la menos 1. ¿Ya? Si les sirve, les puedo dejar como material complementario esa parte. Pero en verdad ahora les voy a dar solamente el resultado de esa inversa. Ya. Voy a llamar esta inversa como asterisco rosado. Y ese asterisco rosado lo tengo anotado y va a ser igual a ver. Aquí está. Va a ser igual a 1, 0, un cuarto, 0 menos y cuartos menos un octavo, 0 menos un octavo. También Wolfram Alpha tiene una función para sacar matrices inversas. Ponen en inverse matrix y les sale como el plugin para hacerlo directamente. Así pueden corroborar si sus cálculos están bien. Ya. Y además, si notamos, la multiplicación de acá nos va a dar lo mismo que esto. Eso les decía que las dos están relacionadas. Entonces volvamos a escribir la matriz fundamental canónica. Y bueno, esto de acá es 1. Entonces me va a ir quedando lo mismo que era lo de arriba por 2 y x, menos 2 y x, y abajo me queda 0, 2 y a la 2 y x, 0 menos 4, x menos 4, 2 y x. No, ese menos iba acá. Y por la que asterisco que estaba acá. Ya. Y bueno, si multiplican esto, donde esto era m, esto de acá es la matriz fundamental canónica.
¿Y por qué nos sirve? Porque la matriz fundamental canónica nos va a dar lo que necesitamos para calcular la parte particular de la solución por variación de parámetros. Y bueno, les voy a dar la solución simplificada de esto. Está como todo el desarrollo en la pauta, sí. Por eso lo dije como, no voy a hacer esto en el AUX, va a ser horrible. Y lo que yo hice fue usar la expresión trigonométrica de las sumas y restas exponenciales. Así que, para que no se asusten, porque ahora queda todo con senos y cosenos. Y acá queda... Voy a bajar un poquito esos ceros porque si no, no se va a ver bien. Y... ya. Y esa sería como la matriz fundamental canónica. Ahora, lo que me pedían era simplemente una matriz fundamental. Yo podía haber hecho lo que hice hasta acá, o pude haber dado esto. Y como se habrán dado cuenta, había una cantidad más fea de matraca para obtener la canónica porque había que sacar un inverso de una matriz de 3×3. Y eso igual es pesado. Y de hecho no era tan trivial darse cuenta que de esta multiplicación iba a llegar algo igual re feo, con puras sumas y restas exponenciales, podíamos pasar una forma trigonométrica que iba a ser mucho más amigable. Y bueno, también podíamos expresar la solución homogénea a partir de la matriz fundamental canónica, y esa forma iba a ser como, en vez de todo lo que habíamos hecho en delante, quedaría como ya, ahora sí, volvemos. Y ya, entonces habíamos quedado en la solución. Y bueno, lo último que nos queda es sacar la solución particular usando variación de parámetros. Fer, Queda- antes, Dime. en este caso no nos importa si los lambda no dan como reales o complejos, es siempre la misma solución homogénea. Sí, o sea, pueden dejarlo todo como exponenciales. Creo que igual funciona dejarlos como senos y cosenos, pero como en el sistema lineales pasan cosas más raras en general, yo preferiría que dejaran todo en exponenciales. Donde lo saqué acá. Sí. ¿Por qué? Porque al final no es como lo hacíamos antes, que era como... me refiero a que si lo sacan, si por ejemplo hubieran sacado acá senos y cosenos, los vectores les hubieran dado distinto. Entonces, esto es como el procedimiento estándar, y probablemente si lo hagan con seno y coseno también les dé una combinación lineal, pero el problema es que acá estamos trabajando en el plano complejo. Si lo sacan de los seno y coseno antes, van a pasar a estar trabajando en el plano real. Entonces, a partir de eso, tiendo a pensar que cuando ya tengan como la solución total, ahí podrían sacar como los senos y cosenos, pero si lo hacen antes les va a cambiar la solución y no va a estar necesariamente buena por eso mismo, porque esto va a estar en los complejos, y si lo paso así, me van a dar puras cosas reales.
Ah, ya, sí te cacho. Ya todo con Ujú. exponenciales entonces. Sí, pero ya cuando sacamos la solución y queremos pasar como a la fórmula final, ahí yo sí me arriesgaría a sacarlo con seno y coseno, porque ya por último ya di el resultado y imagínate me equivoco haciendo la conversión, porque igual no era como tan fácil pasar como de este monstruo a esto. Y entonces así igual siempre más seguro y voy a tener una parte del puntaje fija. El otro que puede pasar es que el ayudante quizás no entienda lo que estaba haciendo, si lo paso antes como a seno y coseno. Así que sí, todo en exponencial es mejor. Pero debemos dejar después de expresar la matriz elemental canónica así, con los senos y cosenos. No puede quedar con la exponencial. Sí, puede quedar con la exponencial. Puede quedar con la exponencial. Yo lo hice con seno y coseno solamente porque voy a usar la fórmula de variación de parámetros y ahí tengo que sacar una matriz inversa. Este problema salió cuando el ramo era presencial. Entonces imagínense estar sacando la matriz inversa de esto. Así como ya lo multiplicaba y todo me iba a quedar como una suma de exponenciales. Luego tenía que sacar la inversa, multiplicarlo por b e integrar. Era más que nada como para enseñar a simplificar, que eso hacía esa parte. Pero sí, en verdad ahora estoy en como Wolfram Alpha a la mano y si lo quieren dejar como exponenciales, da lo mismo. Tengo una pregunta. Dime. ¿Eso que le pusiste recién Z homogénea, le pusiste un prima o es como un Ah, no, tilde o qué es? les vas a rayar, no es nada. Ahí ya. Pero, ¿y cuál es la diferencia entonces entre esa Z homogénea que sacamos ahora y la que habíamos sacado antes? O sea, ¿por qué se saca esta? ¿Cuál es la gracia de esta? Ya, porque es solamente por fines educativos, solamente porque al final estos dos datos tienen que ser iguales. Lo Ah, que ya. pasa es que yo podía expresar Z a partir de los vectores y valores propios al tiro, o podía sacar la matriz fundamental canónica y expresarla a través de ella. Dale. Ya, gracias. Ujú. Ya, ¿alguna otra duda? ¿No? Ya. Entonces ahora vamos a sacar la Z particular por variación de parámetros. Acá me lo pedían especialmente. Ya. Entonces, la fórmula de variación de parámetros que vamos a manejar para sistemas de esta forma es esta. Va a ser la matriz fundamental canónica por la integral entre x0 y x de a la menos 1 de s bs ds. Y esto va a ser la solución para un problema de este tipo, que z de x es igual a z más b con un z en x0 igual a x0. Ya. Ahora, a nosotros no nos daban este, por si acaso. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a integrar esto sin límites de integración y vamos a obviar las constantes, así como lo hacíamos con variación de parámetros normal. Vamos a hacer eso, vamos a obviar esas constantes y la constante de integración que nos va a salir, y vamos a decir que las van a absorber las constantes de afuera porque no tenemos una condición inicial o de borde, entonces como que no nos va a interesar. Y esto era Z0. ¿Ya? Bueno, entonces les voy a dar la inversa, porque la inversa de eso, que sería acá está 1, 0, 0, menos un medio, seno de 2x, un cuarto menos un cuarto, coseno de 2x, coseno de 2x, menos un medio, seno de 2x, 2 seno de 2x y coseno de 2x. Ya.
Y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por b y integrar esa matriz que nos dé. ¿Y qué era b? B era esa matriz que les dije que dejábamos aparte, que era un vector en verdad, esta de acá, que tenía la parte no homogénea que solamente era cotangente de 2x en la última coordenada. Y bueno, por eso resultaba mucho más cómodo trabajar todo en trigonométricas, porque la parte no homogénea era una cotangente, entonces se nos van a ir más cosas. Y bueno, hay que multiplicar este monstruo. Y nos queda, bueno, 0, 0. Y nos queda un cuarto de cotangente de 2x menos un cuarto de coseno de 2x cotangente de 2x. Luego lo mismo, solamente se va a multiplicar el último. Me queda menos un medio, seno de 2x, cotangente de 2x. Y el tercer término me queda coseno de 2x, cotangente de 2x. Y todo eso es un vector. Y simplifiquémoslo un poquito en cosas más bonitas. Recordemos que la cotangente es coseno partido en seno, entonces nos queda un cuarto cotangente, coseno partido en seno, menos un cuarto coseno cuadrado partido en seno de 2x. Luego abajo me queda menos un medio. Me quedaría solamente el coseno, porque el seno se simplifica. Y por último me queda coseno de 2x, cotangente de 2x. Se la voy a dejar así, porque al final es un coseno cuadrado. Coseno cuadrado de 2x y partido en seno de x. Y bueno, lo dejé así solamente para que se entendiera mejor cada expresión. Y eso sería lo que tenemos que integrar desde acá. Y luego lo multiplicamos por eso y vamos a tener el resultado de la solución particular. Ya, ¿es necesario que haga esto? ¿O quieren que tomemos un descanso y pasemos a la siguiente pregunta, que es como pura teoría? Porque igual está feo. Sí, yo creo que esta pregunta es lo más matraquero que les podría salir, así como en la vida. Pero por ese motivo igual lo hice, para que vean que esto se puede poner horrible. Entonces, prefiero que vean este problema acá en el auxiliar, donde les puedo explicar y mostrar cómo se simplifica ese monstruo, y a que les salga en el control algo que no sepan que les puede salir de largo. Sí, sería, integramos eso. Integramos eso. Y integramos eso. Luego no tomamos las constantes y evaluamos eso. Nos va a quedar como una matriz acá, con, pongámosle A, B, C, con A, B y C, y eso lo multiplicamos por la matriz fundamental canónica. Sí. Bueno, más que nada quería que entendieran el procedimiento. Entonces, les tinca que ahora nos tomemos unos 5 o 10 minutos y seguimos con la siguiente, que es teórica, y yo creo que hasta ahí vamos a llegar. Sí, la matraca está en la pauta, ahí están todos los resultados. Que lo hice como anoche y dije como, oh, ¿por qué puse este problema? Estuve llorando todo el rato hasta que la terminé. Por eso. Ya. Ya, en la parte
parte B lo que nos piden es la solución homogénea y la matriz fundamental. Para obtener la solución homogénea, nosotros podríamos directamente sacar los valores propios y los vectores propios asociados a cada valor propio y expresar la solución homogénea como la combinación lineal de la exponencial evaluada en el valor propio por x por su respectivo vector propio por una constante y la suma de cada uno de los tres. Además, a partir de eso nosotros podíamos sacar una matriz fundamental que se obtenía a través de expresar esta solución como una matriz y esa matriz sacarle las constantes como un vector y esa matriz que nos queda sería la matriz fundamental. Por otro lado, lo que podíamos hacer, viendo que después teníamos que sacar la solución particular por variación de parámetros y que la fórmula de variación de parámetros está en función de la matriz fundamental canónica, podíamos sacar la matriz fundamental canónica con la exponencial de la matriz, donde igual íbamos a necesitar los vectores y valores propios, y sacábamos la matriz diagonalizable, porque como la matriz tenía tres valores propios distintos y era un espacio de una matriz de 3×3, entonces la matriz era diagonalizable. Bueno, trabajábamos eso, sacábamos la matriz fundamental canónica, que notábamos que estaba compuesta en parte por la matriz fundamental que obtuvimos anteriormente, y esto era la inversa del vector P, y sacábamos esa matriz. Y con eso también podíamos expresar la solución homogénea como la constante por la columna por cada una de las columnas de la matriz fundamental canónica. Eso. Ya. Nos dicen que A de t es una matriz de n por n, funciones continuas para t en R. Una matriz fundamental no canónica es una matriz W de t tal que, W punto es igual a de t W con W de 0 invertible. Lo primero que nos piden demostrar es que W de t existe y que si esto es la matriz fundamental canónica, entonces esto se cumple. Y nos pidan que deduzcamos que es invertible para todo t en R. Ya, esto era como parecía a lo que vimos anteriormente y a lo que me preguntaron en el chat, de cómo si siempre se podía escribir la matriz fundamental canónica en función de la matriz fundamental. Bueno, esta pregunta es sobre eso. Ya. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cómo podemos demostrar eso? ¿El determinante quizá? ¿La que sea distinta a cero? ¿El determinante de qué? De W. Ya, pero no sabemos cómo es W, entonces no podemos sacar el determinante así como así. Necesitamos como algunas propiedades que nos digan que ese determinante no es cero o que es invertible para cualquier punto, que es como análogo. ¿Puede ser por TU? Ya, el TU es una buena opción. De hecho, esa es la opción que yo usé al menos. No se me ocurre otra. Bueno, pero ¿cómo usamos TU? Porque tenemos esto y esto no es ni siquiera una edu. Y lo que queremos decir es que eso es igual. Entonces, lo que yo les propongo es que, ¿qué pasa si nos definimos una variable que voy a llamar x, que va a ser igual a esto y si digo que el problema que voy a usar
es este. Y x de 0 debería ser 0. Ya pongamos x de 0 por mientras. Bueno. Veamos. En general, cuando yo quiero demostrar una igualdad de este tipo, la forma es usar TEU. ¿Y cómo uso TEU? Me doy una variable auxiliar que contenga lo que yo quiero demostrar. Me invento un problema de Cauchy o una Edo que me ayude a demostrar eso. ¿Por qué? Porque si esto cumple con las hipótesis del teorema de existencia y unicidad, y yo encuentro que este x0, por ejemplo, es 0, entonces eso me va a decir que va a ser 0 para todo t. Y si eso va a ser 0 para todo t, en particular, esto va a ser 0. Y si eso es 0, entonces se cumple la igualdad. Ese es como el plan lógico a seguir detrás de este problema. ¿Se cacha la idea? Ya, es como bien sacado de la manga. Pero si lo piensan, igual tiene sentido porque, o sea, nos dicen que, ya. Nos dicen que esta es continua. Y esa es una de las hipótesis que necesitamos para el TEU. Entonces, en general, cuando nosotros queramos demostrar estas igualdades, y no sabemos cómo porque no nos dicen nada de cómo son las cosas, lo que tenemos que hacer es usar TEU. ¿Y cómo usamos TEU para resolver una igualdad? Lo que tenemos que lograr es que inventamos una variable que contenga la igualdad que queremos demostrar y demostrar que eso es 0. ¿Y cómo? Por TEU. ¿Y cómo aplicamos TEU? Hacemos un problema de Cauchy que tenga eso a partir de una funcional continua y que esto en 0 sea 0. ¿Alguien iba a hacer una duda por micrófono? ¿No? Ya. Entonces, sigamos. Ya, pero no es tan sencillo, porque igual hay que demostrar TEU. Entonces, ya. Primero hay que ver que esto en verdad sea cierto. Entonces, veamos qué es x'. X' de t es derivar eso. Entonces sería W' de t menos eso prima, y eso es constante porque está evaluada en un punto 0, entonces es una condición inicial. ¿Ya? Y nos dicen desde el enunciado que esto se cumple para W punto, entonces podemos reemplazar eso ahí. Y bueno, de la matriz fundamental canónica, nosotros sabemos que también se cumple esto. Ya eso en general se va a cumplir para todas las matrices fundamentales. Y entonces me va a quedar que A de T y W0. Entonces ahora puedo factorizar por A. Y esto es X. Entonces, ya verifiqué que la primera ecuación en verdad estaba bien definida. Entonces, esta X en verdad satisface este problema de acá. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si lo evalúo en 0? Me quedaría W de 0 menos eso en 0
por W de 0. Ya, pero ¿qué es esto? Esto, por propiedad de la matriz fundamental canónica, yo sé que evaluada en el punto inicial corresponde a la identidad. Y entonces, menos I por W0, y eso va a ser 0, porque esto es como multiplicar por un 1. En sistema matriz, la identidad es un 1, básicamente. Y entonces también se cumple eso. Entonces tenemos que ese sistema en verdad existe y está bien definido. Y además, este de acá es continuo. Entonces cumple con las hipótesis del TEU. Y como el X en 0 es 0 y se cumple TEU, entonces es posible decir que X es 0 para todo T. Y como eso es 0 para todo T, entonces, ¿dónde definí el X acá? Entonces, esto pasa. Y entonces son iguales. Ya. Y eso tenía. Eso, ya. Y ahora, ¿cómo puedo decir que esto de acá es invertible? Ya bueno, eso era un poquito más simple, manejando bien las propiedades de las matrices fundamentales, porque existe un corolario que dice que las matrices fundamentales, si son invertibles en un punto, son invertibles en cada punto. Entonces, bajo ese teorema, como W0 es invertible, o sea, la matriz fundamental es invertible en un punto, lo va a hacer en todos los puntos. De hecho, es una doble implicancia. Entonces, si W0 es invertible, W de T es invertible. Y bueno, eso era. En verdad se veía como muy quedaba cuco, pero estos problemas en general son tener las definiciones bien claras y cachar este truco para el TEU. Que en sistemas lineales en verdad es como más sencillo porque como que en general trabajamos con matrices fundamentales y esas tienen como que todas sus columnas son LI, entonces tienen muchas cosas bonitas. Y aparte, lo único extra que necesitábamos era que A sea continua, porque si sus funciones son continuas, A es continua. Ya, W de 0 es invertible porque me lo dicen en el enunciado. Solo eso. Ya. Entonces, si no hay más dudas, voy a pasar a la parte B. Disculpa, una duda. Dime. No caché bien por qué la derivada de la matriz fundamental era A por la matriz fundamental. Es propiedad de la matriz fundamental. Que eso se Ya. cumple en general para todas las matrices fundamentales. Porque si te fijas, también se cumple para W. Ya, ya. Ujú. Ya, vale, vale. ¿Y siempre va a ser como ese A el que acompaña a W? ¿O? Sí, que ese A al final es como el A que usamos antes también. Siempre se llama A. Y B es como la parte no homogénea. Y Ah, ya, ya. Es el de como el del AX más B o algo así, ¿no? sí, Ya, es ya, ese ya, A. vale. Gracias. Ujú. Sí, en Edu usamos una notación súper consistente. No sé si se habrán dado cuenta que todos los Q en la parte de las ecuaciones cuando no eran sistemas era siempre la parte no homogénea. Y bueno, eso. Acá el A es ese A. Ya. Entonces, para terminar, en virtud de la hora, tenemos que esto
nos dicen que ahora nos dan una función para W de t, que es esto. Y nos dicen de nuevo que es solución de esto. Y nos piden encontrar la matriz fundamental y A. Y después nos piden que comprobemos que esto se cumple. Fernando, Dime. una consulta. Cuando nos dicen que la derivada de una matriz es una matriz por la matriz, bueno, en este caso está con el cero, pero sin ese cero, ¿sí o sí va a ser algo relacionado con exponencial o pueden haber otras matrices que cumplan esa propiedad? Yo creo que pueden haber otras matrices que cumplan esa propiedad. Claro, porque esa matriz al final es la matriz fundamental y no necesariamente va a tener exponenciales. De hecho, podría tener senos y cosenos o ceros y unos también. Pero claro, al final va a la forma de esta matriz va a depender del tipo de valores propios que tenga. Pero sí, pues como habíamos visto, en general sí van a ser exponenciales. Porque en general las soluciones son las que dan tipo exponencial. Sí. Claro, muchas gracias. Sorry, que a veces voy entendiendo lo que estoy diciendo cuando lo digo, por eso me demoro. No es como que sea un banco de respuestas, la igual la pienso. Y soy lenta, me vuelvo mucho haciendo la clase. Ya. Entonces, bueno, tenemos W y tenemos que encontrar esto y esto. Bueno, de lo último que comprobamos, que era esto, podemos sacar W, o sea, la canónica. ¿Cómo? Porque si esto es invertible, me va a quedar W de t por W en 0 a la menos 1 va a ser igual a esto de t. ¿Por qué lo escribí así? Porque en matrices acuérdense que es importante que si yo multiplico por la derecha o por la izquierda, porque no va a ser lo mismo. Entonces, si yo pongo como de esta expresión, yo hago multiplicar como por la derecha. Entonces así me queda ¿ya? Porque eso es lo que yo quiero eliminar, por si acaso. Lo voy a dejar ahí por si a alguien le sirve. Ya. Bueno, tengo eso. Y yo sé cómo es W y puedo sacar cómo es en 0 y puedo sacar ese inverso. Entonces sacamos W de t. No, eso ya lo tengo. Sacamos eso en 0, que va a ser evaluar todos los t en 0, que sería, bueno, puros 1 y un menos 1. Y la inversa de eso van a ser puros un medio. Y si este está acá, va a pasar acá. Ya. Entonces, ahora tengo que multiplicarlas. Voy a tener que, va a ser igual a esto por, voy a pasar el un medio adentro. Y me va a dar que la matriz fundamental canónica va a ser igual a E a la t
menos e a la menos t medios. No. Ay, se me olvidó cómo multiplicar matrices. Ya. Sería e a la t más e a la t menos t medios. Y ahora sería s por s menos e a la t más e a la menos t medios menos e a la t más e a la menos t medios. Y acá sería e a la t más e a la menos t medios. Y tenemos la matriz fundamental canónica. No me lo tomo. Y por último, por el enunciado, teníamos que esto se cumplía. WT. Donde en la parte 1 me decían eso. Acá. Sí, me decían eso. A ver, sí. Y bueno, entonces es lo mismo porque ya dijimos que esto era invertible para todo t. Entonces tomamos la inversa y la multiplicamos y nos quedaría que A va a ser esto. Y bueno, esto de acá es sacar la inversa y esto de acá es derivar. Quizás derivar puede ser un poco menos intuitivo, pero es simplemente derivar cada uno de los términos. Sería e a la t menos e a la menos t menos e a la t menos e a la menos t. Y luego sacan la inversa y la multiplicación va a ser a. Y luego eso, lo que nos pedían acá abajo, como ya tienen ambos, pueden verificarlo. Que es como más que nada que eso se los pedían para verificar. Y bueno, eso. No sé si quedó alguna duda. ¿Podrías poner la última parte que estabas escribiendo? Ah, perdón. Ahí. Eso, gracias, sí. Entonces voy a pausar la grabación